Una jornada maratónica la que tuvo ayer el Congreso Nacional de la República. Fue capítulo por capítulo, más de 100 artículos que contiene la Ley del Presupuesto General de la República, año fiscal 2026. ¿Cómo quedó concentrado? 444.335 millones de lempiras es el presupuesto aprobado. Es la regulación financiera que tendrá el gobierno de la República para poder actuar y trabajar conforme a lo establecido en su programa fiscal. De estas cantidades, la Secretaría de Educación recibirá un incremento superior a los 3.700 millones de lempiras, mientras que la Secretaría de Salud experimentará un alza de 2.000 millones de lempiras. La Secretaría de Seguridad y Defensa verán fortalecidos también sus recursos en aumentos que superan los 1.830 millones de lempiras y 1.524 millones de lempiras respectivamente. Esto es lo que encierra el presupuesto. Además, el nuevo presupuesto general de la República tiene un compromiso sustancial de reducción en comparación al proyecto presentado en septiembre del 2025. Estamos hablando que tiene una reducción de más de 24.000 millones de lempiras, que representa el 5.3%. Ahora, el incremento importantísimo a las alcaldías municipales, y vamos a desarrollar este tema más adelante con alcaldes municipales, porque va a pasar de lo que reciben siempre, del 5.8% a un 7.3% de compromiso del Estado de darle asignaciones presupuestarias del presupuesto, principalmente de la recaudación fiscal, a las corporaciones municipales. Repito este dato. El incremento sustancial para las transferencias municipales pasa del 5.8% al 7.3%. Son datos relevantes esta mañana. Veremos entonces cómo ejecuta este presupuesto el gobierno de la República. Más adelante tendremos más detalles en el noticiero con expertos para que nos ayuden a desarrollar esta temática. Vamos con noticias de impacto, porque es terrible lo que le ha pasado en la zona sur del país a un ciudadano. Mire usted, ha sobrevivido una persona, nada más y nada menos que a 15 machetazos. Escuche bien, una persona en la zona sur del país ha sobrevivido a 15 machetazos y sale del hospital única y exclusivamente a denunciar a su atacante. Terrible lo que ha pasado en la zona sur del país. ¿Tenemos lista Karen Sauceda? Noticia de impacto. Esta es la persona que ha sufrido los machetazos. Mire usted, herida de arma blanca. Rápidamente fue a recibir atención médica en un hospital de la zona sur del país. E inmediatamente después de que salió del hospital fue a denunciar a su atacante. Ya vamos a tener a Karen Sauceda para que podamos tener con ella comunicación y que nos dé más detalles de esta información que trasciende a esta hora de la mañana en la zona sur del país. Después de recibir 15 machetazos, esta persona que usted mira en pantalla salió del hospital a denunciar a su atacante. Karen Sauceda, cuéntenos esta historia, por favor, esta mañana. Buenos días. Buenos días, Karen. Buenos días, así es, estamos justamente informando esta situación que ha ocurrido en la zona sur del país con este ciudadano, quien señala pues que se encontraba justamente en un mueble de su casa cuando llegó un vecino a preguntarle supuestamente por un dinero, y él le respondió que no sabía, cuando empezó a darle su primer machetazo por la cabeza y luego empezó a preguntarle, pero de la misma manera empezó a darle varios machetazos. Un total de 15 machetazos. Está vivo de milagro, pero también nos relata qué fue lo que pasó alrededor de lo que él recuerda, y ya pues con sus heridas un poco sanas. Sí, nada, estaba muerto. Ahí 9 días dormido. 9 días. Sí. Prácticamente estuvo un tiempo como en coma. Estaba en coma. Entre la vida y muerte. Estaba en coma. Estaba en coma. Sí, porque anda hasta Ula acá en mis compas. ¿Usted tiene familia? Sí, mi familia fue que me exilió. Mi sobrina y mi hermano.
Qué bueno. ¿Tuvieron en esos momentos Sí, difíciles? ¿De dónde es usted? No? aquí en Choluteca. ¿En qué barrio? Viví en la Gracia de Cristo, pero ahora vivo en Monjará. Ahí en Monjará. Sí. ¿Les duele recordar aquellos tiempos, mi amigo? Cuando... No, la verdad la cosa que hay un Dios que es el abogado. Era justicia, Dios. Él hace justicia en todo momento. No sé en qué mundo anda el señor este, porque es un señor ya. ¿Usted no pudo defenderse? No, soy discapacitado. Ah, usted es discapacitado. Soy discapacitado. ¿Cuántos machetazos le puso? 15 machetazos. Y hoy viene prácticamente a denunciar y... No, al forense. A ponerse. Al forense. ¿Qué le dijeron al Ministerio Público? No, todavía no me han pasado. Está esperando. Estoy esperando. La denuncia directamente al Ministerio Sí. Público. Ahorita que ando buscando un jugo porque ando como seco. Necesita ahí. Sí, necesito algo de líquido. ¿Cuándo fue eso? 23 de marzo. En Tegucigalpa estuvo. Allá estuve atendido allá. ¿Que este ciudadano qué fue lo que le provocó? ¿Por qué razón le intentó asesinar? Pues no sé qué le pasó a él, perdió conocimiento, no sé qué pasó. No andaba en esta bebida. Sí, tal vez andaba en bebida alcohólica, pero no puedo asegurar nada de cómo andaba porque de repente fue eso. Yo estaba solo en la casa. Sí, estaba solo en mi casa. Ya. Él llegó a su casa. Él llegó. Lamentable de lo que ocurrió. Sí. ¿Cómo se llama usted, padre? Walter Herrera. Don Walter, está súper bien difícil, un milagro de Dios realmente que usted esté vivo. Es correcto. Le agradece a Dios. Mucho, mucho. Bueno, y don Walter señala que dándole gracias a Dios, deja todo en sus manos y que sea él que se encargue de hacer su justicia, porque él da gracias que está con vida luego de haber recibido 15 machetazos en varias partes de su cuerpo. Esta es nuestro informe desde la zona sur del país. Gracias, Karen Sauceda, muy amable con este reporte. Más noticias de impacto. Las lluvias en la capital de la República dejan al descubierto acumulación de basuras en calles de Comayagüela, especialmente en la zona comercial, en la zona de los mercados, donde siguen siendo los más afectados cuando hay lluvias en la capital de la República por la acumulación de basura. El ente de la patrulla TN5 ha captado estas imágenes de lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos con la periodista María Fernanda Rodríguez y la patrulla TN5 Distrito Central. Buenos días. Noticia de impacto. Muy buenos días, Ramón. En efecto, una noche y una madrugada bastante lluviosa y pues nos dimos la tarea de recorrer lo que es la capital y no solo Tegucigalpa, sino también Comayagüela. Y lamentable, la población no aprende, son bultos de basura los que podemos encontrar, ya sean en los tragantes o a las orillas de la calle o en las aceras. Eso es lo que está ocurriendo. Después vienen los tragantes que no pueden pues circular el agua y después son estos desbordes que se están dando en la capital. Esto y también otros ingresos que regresaron ahí a la morgue capitalina, porque también hay varios ingresos de varias personas que se registraron varios muertos, no solamente en el Distrito Central, sino que a sus alrededores. Esto es lo que ocurrió en la capital. Se lo presentamos en la patrulla de TN5. Noticias. Fuertes lluvias se registraron durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles en la capital de Honduras, dejando en evidencia la acumulación de los bultos de basura en las calles y avenidas de los mercados de Comayagüela. Las corrientes de agua arrastraron desechos sólidos acumulados en las calles, cunetas y tragantes, lo que agrava las condiciones de limpieza y provoca obstrucciones en el sistema de drenaje. La Policía Nacional de Honduras ejecutó una mega saturación policial en el sector de la UMEC 2 en Comayagüela, con el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia en la zona. El operativo se desarrolló en varios barrios y colonias, con la participación de distintas unidades policiales, que realizaron patrullajes a pie, motorizados y vehículos, además de tener fijos y móviles. Elementos de la Dirección Policial de Investigación capturaron a un hombre de 42 años en la colonia El Carrizal, Comayagüela, acusado por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad. La morgue del Ministerio Público en
en Tegucigalpa registró en las últimas horas el ingreso de varios cuerpos procedentes de distintos puntos del país, según el reporte oficial de medicina forense. Entre los casos figura un hombre no identificado, sexo masculino, procedente de Comayagüela, cuya causa de muerte fue catalogada como violenta y se encuentra en proceso de análisis forense. Se reportó el ingreso de Víctor Hugo Rodríguez Osorio, de 34 años, originario de Juticalpa. Otro de los registros corresponde a Ludia Alvarado Berríos, procedente de la morgue del Hospital Escuela, cuyo caso permanece en estudio y procedente de identificación. También ingresó Kevin Francisco Martínez Mendoza, originario de Comayagua, cuyo caso se mantiene bajo investigación. Autoridades de la Policía Nacional dieron a conocer que a partir de este martes noche van a continuar con los operativos y las saturaciones en diferentes colonias y barrios de la capital para poder reducir los altos índices de violencia que se han registrado en las últimas semanas. Por eso van a continuar los operativos, así como también los operativos de tránsito. Retorno con usted, buenos días. Orlín Martínez, San Pedro Sula, Patrulla TN5, buenos días. Bien, buenos días, el licenciado Ramón Matute, y entre una de las noticias positivas que se ha desarrollado en San Pedro Sula es una reunión que sostuvieron las barras de los clubes Olimpia, Maratón y Real España. Esto con el objetivo de llegar a los estadios y no hacer disturbios. Eso es un acuerdo al que han llegado anoche, según nos cuenta nuestro compañero Cristian Cerón. Otras noticias también que ocurrieron en la patrulla del Valle de Sula. Buenos días. La carretera CA4 se convirtió en el escenario de un terrible accidente, específicamente en el tramo que cruza por el 3er Batallón de Infantería, sitio donde un ciclista y un motociclista resultaron lesionados tras colisionar en dicha zona. Afortunadamente la situación no dejó saldos mortales, pero el dueño de la bicicleta tuvo que ser atendido por paramédicos dado que sufrió leves golpes. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. Exactamente en el Boulevard del Sur, a la altura de la terminal de buses de San Pedro Sula, se registró una colisión entre una camioneta, una unidad de transporte y un pick-up, dejando a 2 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Milagrosamente no hubo pérdidas humanas, pero genera bastante inquietud cómo los accidentes viales continúan ganando fuerza en la zona norte de Honduras. Mientras que líderes de las barras del Club Olimpia Deportivo, Club Deportivo Maratón y Real Club Deportivo España se reunieron para establecer un pacto de paz que garantice un ambiente ameno para las familias en los estadios. Hoy decidimos ser parte de la solución. Lo decimos con claridad y sin rodeos. Entendemos que el fútbol es pasión, sí, pero también es familia. Somos amigos de la pasión, del compromiso y de la paz en los estadios. Y creo que no hay nada más que decir, no hay nada más que hablar que los hechos. Pero también entendemos que esa pasión no se puede seguir traduciéndose en enfrentamiento entre nosotros mismos. Hasta aquí el resumen noticioso de la patrulla TN5 en el Valle de Sula. Les ha informado Cristian Cerón. Bien, licenciado, hasta aquí el resumen de la patrulla del Valle de Sula, pendientes de más noticias que se generan desde la zona norte del país. Mientras tanto, vuelvo a estudios principales. Buenos días. Vamos con usted, Gustavo Bustillo, Ciudad de la Ceiba. Buenos días. Gracias, buenos días, licenciado Ramón Matute. Como siempre es un placer saludarle a esta hora de la mañana desde la ciudad Puerto de la Ceiba. En materia de información, déjeme comentarle que ayer, o en las últimas horas mejor dicho, las autoridades policiales mediante un allanamiento han decomisado al menos 5 kilos de supuesta cocaína y también la captura de un ciudadano. Esto en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Pero nuestro compañero Nahum Monge nos ha dejado más detalles de esta y otras noticias a bordo de la patrulla TN5.
Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños. Las autoridades de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en conjunto con las diferentes unidades de la Policía Nacional de la UDED número 1 en esta ciudad Puerto de la Ceiba, informaron del decomiso de al menos 5 paquetes conteniendo supuesta cocaína, un teléfono celular y un detenido que fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial, mientras las evidencias serán sometidas a análisis para confirmar su composición. La operación se llevó a cabo específicamente en la colonia Carmen Elena de esta ciudad Puerto de la Ceiba mediante un allanamiento de morada. De acuerdo a los datos proporcionados por parte de las autoridades del orden, el decomiso de estos kilos corresponde a una operación planificada desde hace varios días con el objetivo de desarticular una estructura criminal que operaba en la zona con el tráfico ilícito de drogas. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5 por el delito de violencia doméstica, 2 hombres fueron arrestados durante las últimas horas en diferentes operativos, tanto en el municipio del Porvenir Atlántida como en esta ciudad Puerto de la Ceiba. Ambos fueron puestos ante los entes competentes para su proceso judicial, de acuerdo a información que brindaron las autoridades del orden de esta localidad. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en Tocoa, Colón, donde las autoridades informaron de la detención de una persona de sexo masculino por tener una orden pendiente por los delitos de maltrato familiar agravada. De acuerdo a información preliminar, la acción se llevó a cabo en la aldea Brisas de la Guan, por lo cual fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial durante la noche de ayer. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Muy bien, es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, por supuesto pendiente de más información. A Estudios en Tegucigalpa, buenos días. 6 de la mañana, 8 minutos, vamos en vivo a Roatán, Islas de la Bahía. Hoy, 22 de abril, es el momento histórico cuando el reino de Inglaterra, el reino de Gran Bretaña, dio los territorios de Islas de la Bahía y la Mosquitia a la República de Honduras. Isaac Calix, vamos contigo. 159. Hasta la fecha son 165 años en que el televidente de TN5 matutino en estos momentos se está llevando a cabo los actos protocolarios de 165 años de devolución de Inglaterra, Honduras, el departamento de Islas de la Bahía y el territorio misquito. Escuchemos a la directora departamental de Educación en estos momentos. Integridad, fortaleciendo así el sentido de una nación. Las Islas de la Bahía no solo representan riquezas naturales y culturales, sino también un símbolo de lucha, diplomacia y dignidad nacional. Su historia nos invita a valorar nuestras raíces y a trabajar unidos por el desarrollo de nuestro país. Agradecemos profundamente su presencia y les invitamos a continuar siendo parte activa de la construcción de un mejor futuro para nuestro departamento insular. Muchas gracias, bendiciones para todos. Que viva Islas de la Bahía, que viva Honduras. Bien, hemos escuchado las palabras de la directora departamental de Educación y usted puede ver, Ramón, en estos actos protocolarios representantes de gobierno, el gobernador departamental, también autoridades de derechos humanos, autoridades municipales, también policía, cuerpo de bomberos, policía municipal, Cruz Roja, en fin, hoy hay... Señor gobernador departamental de Islas de la Bahía en esta fecha importante. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer a todos por organizar este bonito evento, a la alcaldía de Roatán, a todos los maestros, todos que están aquí con nosotros hoy. Hoy celebramos un día bastante importante, 22 de abril. Estamos celebrando 165 años de ser parte de esta bella nación. No solamente es un día de celebración, también un día de reflexionar. ¿Quiénes somos? Bien. Escuchamos las palabras del señor gobernador en estos 165 años de devolución de Islas de la Bahía a la República de Honduras y la Mosquitia hondureña. Ramón, con ustedes al estudio somos primeros con las noticias. Gracias, Isaac Ali. Ya vamos a ir contigo para que nos hagas un resumen más adelante en el noticiero.
y podamos platicar con autoridades municipales y también de gobernación allá en Roatán, Islas de la Bahía. Mientras tanto, mucha atención a esta noticia de impacto. Ya hay presupuesto general de la República, aprobado anoche en el Congreso Nacional de la República, en una maratónica jornada. Se aprobó el presupuesto para el año fiscal 2026 por el orden de los 444.335 millones de lempiras. Ha quedado establecido un aumento para la Secretaría de Educación por más de 3.700 millones de lempiras y para la Secretaría de Salud un aumento de 2.000 millones de lempiras. Además, se ha asignado una partida presupuestaria que supera los 6.817 millones de lempiras para el pago de subsidios en tema de combustible y energía eléctrica. Datos importantes: Secretaría de Seguridad tendrá un alza de 1.800 millones de lempiras y Secretaría de Defensa un incremento de 1.524 millones de lempiras. Esta es la entrega informativa de lo que pasó ayer en la Cámara Legislativa. En las últimas horas, el Congreso Nacional de Honduras aprobó por mayoría el presupuesto general 2026. Tras una extensa sesión por capítulos, el monto asciende a 444.265.8 millones de lempiras, con una reducción de 25.000 millones frente a la propuesta inicial. Agradecer a todos los compañeros diputados que han acompañado la aprobación del presupuesto y créanlo, en nombre del gobierno del presidente Tito Afura, nos manda un mensaje. Nos agradece este apoyo y nos manda a decir, sobre todo al Congreso y al pueblo hondureño, que el gobierno de Papi a la Orden no le va a fallar al país con este presupuesto. Por su parte, la Secretaría de Finanzas señaló que responde a una política de austeridad, control de gastos y disciplina fiscal. Este es un presupuesto real, es un presupuesto financiable, es un presupuesto ejecutable. Todos los recursos que van consignados en este proyecto tienen fuente de financiamiento. Sabemos cómo se va a obtener el recurso y cómo se va a ejecutar. Destacaron que este tipo de alianzas 700 millones para educación. Además, más del 70% de financiamiento será tributario y el resto mediante endeudamiento. Como siempre, en primer lugar, el Tesoro Nacional, todas las fuentes que vienen de los tributos, también de los ingresos aduaneros, y habrá fuentes de financiamiento de crédito nacional e internacional, pero con la cautela de no comprometer al Estado a una deuda que no se va a poder pagar. 3.300 millones de dólares en este momento en la cartera y portafolio de BCE, Banco Mundial, del BID y ahora también del CAP, que debemos de ejecutar. Parte de la diputada de Libre, Clara López, cuestionó los recortes en medicamentos y en salud. Se estanca el presupuesto asignado a la compra de equipo biomédico. Asimismo, el diputado Edgardo Casaña cuestionó el enfoque de austeridad planteado en el presupuesto reformulado 2026. Recortando muchos programas sociales. Entonces sería orden fiscal sacrificando al pueblo, a los pobres. Bueno, hay recortes en programas importantes, en sectores como el agua, en el sector de modernización agrícola, en educación, en salud, en la ANE, la protección social. María Fernanda Rodríguez, Telenoticias. Bueno, esto es lo que se ha aumentado o lo que se ha aprobado de presupuesto general de la República. Gracias por atenderme, Ismael Cepeda, experto en temas económicos. Hablemos primeramente de un presupuesto que dice el secretario de Finanzas es financiable y es ejecutable. Dos palabras claves para la operatividad del gobierno en materia fiscal. Les saludo en el matutino. Buenos días. Muy buenos días, don Ramón. Sin duda es un placer estar con usted y bueno, creo que sí es una noticia de suma importancia, un presupuesto aprobado, porque es donde se orientan las políticas públicas, es donde el ciudadano, la ciudadana va a conocer hacia dónde van sus recursos, es decir, los impuestos, todo el tema de venta de servicios y bienes del Estado, pero un elemento de suma importancia, el endeudamiento. Si va a ser financiado aproximadamente la administración central con el 30% y la descentralizada con el 25%, esa palabra de financiable se cuestiona debido a que siempre estamos con la muleta
de seguir endeudando el país. Hablamos de más de 17.000 millones de dólares que ronda el endeudamiento global del país, y pareciera que la dinámica continúa de sostener un presupuesto que entonces podemos decir que no es consistente, no es coherente, porque siempre estamos proyectando más endeudamiento y casi como diríamos de manera muy popular, bicicleteando esa deuda, pagando alrededor de 65.000, 70.000 millones de lempiras en servicio de deuda, pero contraemos todos los años casi el mismo monto o un poco más. Y es entonces que no es financiable, y también estamos contrarreloj, es decir, ya en tiempo se consumió un tercio del año, y eso es también de los cuestionamientos: cómo va a ser ejecutado, si va a existir de manera contable todos estos 4 meses anteriores, es decir, enero, febrero, marzo, abril, se le imputa al 2026, o como manda la Constitución, porque se supone que estamos corriendo el presupuesto 2025, esperaría yo esa liquidación presupuestaria del 2025, cómo va a ser resuelto de manera contable si estamos ya a 4 meses del 2026. Mire, aquí hay datos relevantes. Dice el secretario de Finanzas: el 70% de este presupuesto será financiado por ingreso fiscal, el 30% por fuentes internacionales de financiamiento. Si hacemos una conversión así literal, ustedes que son economistas son más exactos, estamos hablando que 310.000 millones de lempiras pueden ser financiados por el ingreso fiscal normal que tenemos en el país, pero habrá que buscar 133.000 millones de lempiras para financiar este presupuesto. Es decir, estamos hablando de más endeudamiento. Totalmente, y es aquí también donde, ante la crisis mundial, el cuestionamiento va encaminado a qué tan positivas han sido esas proyecciones, tanto económicas como de otras variables importantes del Estado, es decir, la inflación, con tantas noticias que hemos escuchado, no solo ya para el lunes el taxi colectivo de 5 lempiras, aunque entre comillas va a ser provisional, el índice de inflación ya desde febrero, el 60% de los productos, bienes y servicios de la canasta básica sufrían un incremento. Marzo, en abril se va a disparar aún más, ya estamos superando el acumulado de más de un 1% de inflación, y vemos, por ejemplo, que la principal o de las principales empresas de productos alimenticios masivos ya desde inicios de abril incrementó la manteca, el aceite en un 5%, es decir, a todas las pequeñas micro comercios, cuando solicitan una caja de manteca de 1 kilo, pues ya se le está con un incremento, y eso es trasladado a la pulpería, eso es trasladado al consumidor final. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Muy importante, porque hay ya estudios que posiblemente en este 2026 se esté hablando de una estanflación, es decir, altos niveles de inflación y bajos niveles de crecimiento económico o estancamiento económico. Y entonces es un presupuesto que, aunque esperábamos una disminución, esperábamos un recorte, aunque hubo supresión de algunas secretarías, de algunas instituciones como planificación estratégica, etcétera, etcétera, pero a la vez se incrementó el presupuesto en un 3% con respecto al 2025. Entonces no hubo tal medida de austeridad, porque también gran parte de ese presupuesto va a ir encaminado hacia el pago de liquidación de todos estos cambios burocráticos. En los hallazgos que usted ha hecho, entonces, no hubo reducción al presupuesto en comparación al que se aprobó en el 2025. Es decir, para usted hubo un aumento de 5.000 millones. Hubo un aumento de alrededor de 13.000 millones del presupuesto 2026 con respecto al 2025.
Ah, bueno. Ahora, ¿usted cree en esa proyección del gobierno de que puede cerrarse en 1.0 o en un punto el déficit fiscal? Bueno, yo diría que más bien no va a llegar ni siquiera al 90% de ejecución presupuestaria al finalizar el 2026 debido a, bueno, tanto en tiempo como la dificultad que está teniendo el gobierno, sobre todo por el tema burocrático, de poder ejecutar proyectos y programas. Sabemos que el recambio partidario en las diferentes secretarías del Estado, eso también dificulta la sana ejecución del presupuesto. Bueno, hay tantas cosas que consultar. Entonces, para usted este presupuesto no es financiable. No es financiable. Y que tal vez alcance un 70% o, perdón, un 90% de ejecución en este año 2026. Así concluye usted. Los datos han sido contundentes, tanto los primeros años, tanto en el 2022, de un recambio de gobierno o a pesar de que continúen los mismos partidos como en el 2014, el mismo partido, pero un nuevo presidente, demuestra que la ejecución presupuestaria es baja. Y no digamos con los últimos años que hemos tenido una aprobación, bueno, estamos hablando que se aprueba un presupuesto ya consumido un tercio del tiempo del año. Entonces, que es aquí donde yo hago pues la aclaración de cómo va a ser la liquidación presupuestaria del 2025 si la Constitución manda de que se supone que estábamos ejecutando el presupuesto 2025 de ayer. Bueno, pero esa liquidación del 2025 no le corresponde al gobierno anterior, Ismael, haber hecho una liquidación. No, porque se ha extendido en tiempo, entonces... Ah, ok, estos 3 meses. Estos 4 meses. 4 meses, sí, 4 meses. Ahora, invertir 48,000 millones de lempiras, que es equivalente al 4,4% del PIB, del Producto Interno Bruto, a fortalecer sectores estratégicos como energía e infraestructura, ¿es suficiente? Bueno, en estos momentos creo que, y con todas las denuncias, creo que eso es muy importante decirlo y creo que también se debe rescatar, aunque exista una gran disminución de programas sociales, programas de infraestructura, disminuye el programa de inversión pública, pero creo que el tema de la corrupción es de suma importancia, nuevamente lo menciono, es decir, ya se habló de los hospitales, por ejemplo, ayer el procurador ha mencionado algunos elementos, todo lo que los programas tenían de corrupción y creo que eso hace que el presupuesto también de estos programas, proyectos, sea lento, sea disminuido, porque hay que hacer una auditoría forense de todo este tipo de programas. Ya ha salido lastimosamente en nuestro país porque hay un cambio partidario y el partido que entra no investiga, no quiere tocar al otro partido porque está con la visión de que el próximo periodo, si salen, pues que no sean investigados. Entonces hay como estos son los verdaderos pactos de impunidad del país, en tanto en infraestructura, en energía, en salud, lo que salió de las plazas de educación. Creo que en estos momentos es más importante poner a la orden judicial del Ministerio Público todos estos programas y proyectos que sin duda, bueno, vemos el caso de Sedesol, que solo el pobre ahí Cardona anda en procesión, pero toda la junta directiva y todos los diputados que agarraron cientos de millones de lempiras, ninguno ha sido solo una persona. Entonces creo que eso lo tengo que decir porque hay que investigar y creo que el gobierno por eso disminuye enormemente el presupuesto en estos programas y en estos proyectos. Hay que meter preso a todos los que robaron dinero de los gobiernos anteriores. Gracias, Ismael Cepeda, experto en temas económicos. Gracias por su análisis aquí en el noticiero esta mañana. Muy amable. Bueno, fue un placer. Ministro de Finanzas, abogado Emilio Hércules, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en TN5 Matutino. Escuchaba atentamente lo que dice Ismael Cepeda. Para él es un proyecto o es un presupuesto
que se aprobó ayer en el Congreso Nacional, no financiable y que apenas se podría ejecutar en un 90% en el 2026. Les saludo esta mañana en el Matutino. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón. Muy buenos días a todos en el estudio, a todo el pueblo hondureño que nos vive y nos escucha en este momento. Gracias por el espacio. Yo voy a tener que limitarme a dar visiones técnicas de lo que incluye el presupuesto. Importante señalar de que este es un presupuesto que trae una reducción de 25.000 millones de lempiras en comparación al proyecto presentado el año pasado. Ese fue un proyecto que se presentó y aprobó en Consejo de Ministros por parte de la expresidenta Castro y fue remitido al Congreso Nacional. Cuando enviamos nosotros este proyecto, pedimos la remoción de este proyecto en vista de que ya no iba acorde a la visión de país que tenía el presidente Asfura para poder llevar a cabo en este ejercicio fiscal. El financiamiento de este presupuesto son 444.000 millones de lempiras que se financian, pues en primer lugar del Tesoro Nacional, son 233.000 millones de lempiras. Ese monto, licenciado Ramón, es lo que hacemos los hondureños mediante ingresos tributarios, mediante ingresos aduaneros. Posteriormente, las mismas instituciones estatales hacen sus recursos propios, producen unos 163.000 millones de lempiras. Y como lo dijimos anoche en la nota que usted presentó hace unos minutos, hay un crédito interno que es con la Banca Nacional de unos 13.000 millones de lempiras. También hay fuentes externas que andan en los 34.000 millones de lempiras. Anteriormente había financiamiento producto de donaciones internas o externas. Tenemos que ser francos con el pueblo hondureño, cada vez hay menos donación, menos cooperación con nuestro país, porque estos organismos ya están volteando la mirada a otros lugares como Ucrania, como África. Así se suma la totalidad de los 444.000 millones de este proyecto, que si lo vemos en el contexto general y nos vamos atrás, no tan lejos, vámonos unos 5 años atrás, Ramón, solamente en el 2021 teníamos un presupuesto de 288.000 millones de lempiras y se ha aumentado casi en 200.000 millones de lempiras el presupuesto en 5 años, pasándolo de 288.000 a 469.000 millones de lempiras. Hemos actuado con responsabilidad fiscal, hemos apretado la faja, nos hemos hecho cargo de que estos números que van en este proyecto tengan su fuente de financiamiento, puedan ejecutarlo sin ningún problema los diferentes secretarios de Estado y que no estemos acudiendo a préstamos, que no estemos acudiendo a otras fuentes para poder cubrir y de esta manera evitar el problema que tuvimos de inicio este año, que es el de obtener más deuda flotante porque no tenemos cómo pagar. Ahora, expliquémosle a Honduras, ¿cuánto va a ser el financiamiento externo y el financiamiento interno? Es decir, ¿cuál va a ser la proyección de nuevo endeudamiento para este año fiscal 2026? ¿Será por los 47.000 millones de lempiras, ministro? Bueno, comenzar y aclarando el servicio de la deuda que tiene Honduras, que va variando enormemente en los últimos años. Pasamos en 2015 de tener 30.000 millones de lempiras de pago por servicio de la deuda y se ha duplicado y un poco más a 66.000 millones de lempiras. Esto es lo que tenemos que pagar todos los hondureños por servicio de la deuda cada año. O sea, en el año 2026, el gobierno del presidente Asfura pagará 66.000 millones de lempiras por deuda contraída en los últimos años. Se paga con el Tesoro Nacional, se paga con créditos internos y en algunos casos con apoyos presupuestarios. La diferencia es que en los últimos 3 años el pago por servicio de la deuda se pagaba también con créditos externos. O sea, que me hacía de deuda para pagar deuda. Para que lo entiendan, es como querer pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Terrible. No podemos ser irresponsables, Ramón. Tenemos que tener más cuidado con cómo manejamos los recursos del Estado y cómo manejamos la deuda. ¿Estamos adquiriendo deuda nacional e internacional? Sí, sí lo estamos haciendo,
por un monto que anda en los 34 mil millones de lempiras. Pero es para poder complementar el recurso necesario para poder financiar este presupuesto, ya que del Tesoro Nacional únicamente se adquieren 233 mil millones. Eso es lo que producimos en este momento los hondureños. Entonces, ministro, la nueva deuda contraída para este año fiscal 2026 será de 34 mil millones de lempiras. Esa es la proyección que tienen ustedes. ¿Van a ubicar bonos soberanos si es necesario? ¿Van a buscar financiamiento con organismos internacionales? Es decir, ¿van a buscar estos recursos externos? Es correcto. Se tiene que financiar tanto de recurso nacional como de recurso externo, pero con la previsión de que si vamos a adquirir deuda, es una deuda que sí podamos pagar. No podemos seguir diciéndole solamente sí y sí y sí a los organismos multilaterales sin tener claro cómo se va a pagar esta deuda. Y es por eso que tenemos una deuda externa casi inalcanzable y nos comprometemos con recursos para estar pagando con ingresos de 2026, deudas de 2025, 24 o incluso 2023. Ahora, en las disposiciones generales del presupuesto, ¿qué sacrificios fiscales, y séame puntual por favor, ministro, qué sacrificios fiscales asume el gobierno de la República? Bueno, en primer lugar, y este es el más importante quizá, estamos poniéndole un freno al alza desmedida que teníamos en los sueldos y salarios. En el proyecto que se había presentado anteriormente, había en este renglón 116.900 millones de lempiras solamente para sueldos y salarios. Hay una reducción leve de 500 millones de lempiras. Lo anterior, ¿por qué? Porque tenemos que pagar pasivo laboral, tenemos que tener cuidado que cuando disminuyamos este renglón presupuestario del Estado, las personas se vayan con el 100% de sus derechos laborales, pagos de cesantías, entre otros, para evitar más demandas en vista de que tenemos una tremenda mora en el Poder Judicial. Y voy a ser muy sincero y muy franco, el número no nos gusta. No nos gustan los 116.383 millones de lempiras, pero lo que buscamos es detener la escalada, aspirando a que en este mismo año fiscal podamos lograr la curva y llegar a la disminución que requiere el país para poder tener ese ahorro sustancial. De igual manera, aclararle al pueblo hondureño, pudimos habernos ido con los 469 mil millones que habían anteriormente, pero tenemos que actuar con responsabilidad fiscal. Estamos apretando la faja en todos los secretarios, con todos los secretarios de Estado, en todas las dependencias, para poder tener un presupuesto que, como lo dijimos en la nota, es un presupuesto real, con números reales. No hay ningún número inflado. Es un presupuesto financiable, es un presupuesto ejecutable. ¿A los maestros se les va a pagar el ajuste salarial este año, ministro? ¿Y en cuánto va a ser el porcentaje? El detalle del ajuste salarial en las diferentes áreas dependerá de cada secretario de Estado. En el caso de educación, pues le corresponde a la ministra Arely Argueta. Sin embargo, hemos garantizado al sector educación un aumento de 3.700 millones de lempiras. Al sector salud, un aumento de 2.000 millones de lempiras. Seguridad, 1.830 millones de lempiras, a pesar de que graduaron 4 promociones en la Secretaría de Seguridad, en la Policía, sin tener fuente de financiamiento. Estamos haciendo un gran esfuerzo ahí, Ramón. En defensa, 1.524 millones de lempiras, y fortaleciendo el sector transparencia, el sector rendición de cuentas. Se está incrementando los presupuestos del Tribunal de Cuentas, como lo prometimos, del IAIP, que no lo habíamos prometido, pero estamos haciéndolo, también de la PGR y del Ministerio Público. Bueno, gracias, ministro. Para concluir, en un minuto, por favor, ¿cuánto dejó de percibir Honduras en apoyo económico y financiero en programas específicos? Bueno, seguimos trabajando con varios programas. Sin embargo, aquí hay un problema de retórica. Todo venía financiado con fuentes externas, con préstamos que se habían sacado con los multilaterales que no se ejecutaron. Entonces, sí estaba en papel el número,
pero ya venía también la fecha de vencimiento de estos proyectos y no se ejecutó. Eso nos llevó a los 3.380 millones de lempiras que teníamos con los multilaterales. Estamos reorientando esos préstamos y en otros casos estamos desobligándolos, o sea, cancelándolos porque ya no hay manera humana de completar la ejecución porque ya se van a vencer los tiempos. Vamos a reorientar. ¿Cuánto es estos recursos? La República va a definir qué rumbo van a agarrar estos préstamos. ¿Cuánto asciende estos préstamos? 3.380 millones de lempiras que estaban sin desembolso por la no ejecución. Y esto provocaba que nosotros como país pagáramos 400 millones de lempiras anuales en comisión por el no desembolso. Un 0.02% que subía o bajaba dependía del banco por no utilizar ese recurso. Es una irresponsabilidad que no vamos a cometer nosotros como gobierno. Mire lo que está revelando el ministro de Finanzas esta mañana aquí en TN5 Matutino. Se tendrá que buscarle otro rumbo a más de 3.000. Se va a reorientar. Más de 3.000 millones de lempiras. Caso, a reorientar, o si no, se va a desobligar, o sea, cancelar algunos préstamos internacionales que se habían contraído irresponsablemente. Óigame, estamos hablando de más de 3.000 millones de lempiras, pagando 400 millones de lempiras en recursos que no hacen nada, que están ocios. Recursos que están ocios. No es posible esto, señor ministro. Yo creo que no podemos seguir sacrificando las finanzas públicas en pagar más de 3.000 millones de lempiras. Es fácil decir, había un recurso para un proyecto X, pero estaba en papel, no estaba ni desembolsado ni ejecutado. ¿Qué proyecto? Estos bancos son serios. ¿Qué proyecto, Ellos ministro? no le van a desembolsar si usted no ejecuta. ¿Qué proyectos, ministros, estaban cubiertos con estos más de 3.000 millones de lempiras? ¿Qué proyectos son? Había una tremenda variedad de proyectos de tipo social, de tipo energético, de tipo infraestructura también, que no se estaban ejecutando, que se había dicho que sí a estos préstamos en los diferentes años, en los últimos 3 años. Sin embargo, no se estaban ejecutando, por ende ellos no desembolsaban y el Estado de Honduras estaba pagando comisión por la no ejecución, que andaba en el 0.02%, y pagando un monto superior a los 400 millones de lempiras por año por no utilizar estos recursos. Gracias, ministro, muy amable, muy amplio. Gracias por atendernos esta mañana. Gracias, muy amable. Ministro de Finanzas. No sé para qué comprometen las finanzas públicas si no van a ejecutar los proyectos. Más de 3.000 millones de lempiras ocios ahí, con organismos de crédito internacional para proyectos específicos, y el Estado de Honduras pagando 400 millones de lempiras en intereses, de recursos destinados a programas que nunca se ejecutaron, dice el secretario de Finanzas, Emilio Hércules. Yo creo que este es un punto importante de saber dónde van los recursos, dónde se van a orientar los recursos. Imagínense, se podrían hasta desacelerar, es decir, se puede hasta cancelar estos préstamos por parte del gobierno de Nasri Asfura, porque ahí están estos recursos sin ejecutarse. Presidente de la AMON, de la Asociación de Municipios de Honduras, alcalde Juan Carlos Molina, pasa de 5.8 a 7.3% el incremento de asignaciones a las alcaldías municipales en este nuevo presupuesto. Su reacción, por favor. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Creo que en primer lugar hay que agradecer el esfuerzo que la administración Asfura hace con un presupuesto que reduce casi en 25.000 millones de lempiras, y que eso es importante, es un mensaje importante para el país. En un año es imposible poder quitar todo el crecimiento acelerado que le dieron al presupuesto en los últimos 4 años anteriores. Ya lo explicó muy bien el ministro Emilio Hércules, y a quien felicitamos también por ese enorme esfuerzo de poder presentar un presupuesto ajustable a la República, al Estado, y que nos tiene en primer lugar pues contentos a los alcaldes de Honduras, contentos porque hay un incremento en la transferencia de casi 800 millones de lempiras. Hay una inversión fuerte en la maquinaria que se va a proporcionar a todos los municipios de Honduras con un valor de 13.400 millones de lempiras. Eso para nosotros va a ser un apoyo importantísimo.
También nos han incrementado los techos de las disposiciones presupuestarias que nos va a permitir trabajar o en la operación de adquisición de bienes y servicios. Vamos a tener mayor disponibilidad para poder trabajar con mayor prontitud, con mayor eficiencia. Y desde luego pues que los alcaldes a veces, claro, queremos más, y esos dineros que sacan en préstamo y no hay que hacer, hay que asignárselos a los alcaldes, que el verdadero desarrollo esté en los gobiernos locales de Honduras. ¿Cuánto pasa, Juan Carlos? ¿Cuánto es el incremento para las alcaldías? Es alrededor de 800 millones de lempiras. 800 millones. De 5 puntos y algo que quedó del gobierno anterior, estamos pasando a 7.2, 7.3 para este año, y que eso es muy importante pues para los gobiernos locales de Honduras, sumado a lo que ya mencioné, Ramón, que es la compra de la maquinaria, que anda alrededor de los 13.400 millones de lempiras que van a ser asignados a todos los municipios de Honduras. Gracias, alcalde, muy amable, presidente de Lamón. Gracias por atendernos esta mañana. Vamos a la pausa. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Descarga la app Banco Azteca. Haz tu primera transacción y participa por un iPhone 17. Toma el control hoy. Las remesas familiares enviadas a Honduras sumaron 3.029 millones de dólares en el primer trimestre del año 2026, lo que supone un crecimiento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Banco Central de Honduras. Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en 394,7 millones de dólares a los 2.634 millones captados en el mismo periodo del año 2025. Honduras recibió en enero pasado 870,8 millones de dólares en concepto de remesas. En febrero la cifra sumó a 939 millones de dólares y en marzo ascendió a 1.219 millones de dólares. Presentados por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Este miércoles comienza la actividad de la fecha 20 del clausura de nuestra Liga 5 Estrellas. Los partidos de este miércoles son Victoria Juticalpa a las 3 en el Ceibeño, el árbitro será Selvin Brown. Real España Platense a las 5:15 en el Morazán, el árbitro será Julio Huití. Y a las 7:30 en el Carlos Miranda de Comayagua, Olimpia recibirá el Maratón con el arbitraje de Nelson Salgado. Los blancos, debido a la prohibición de jugar en Tegucigalpa, deberán enfrentar a los verdes en Comayagua. El León es segundo en la tabla con 32 puntos, el Monstruo es quinto con 27 unidades. En la previa habló en conferencia de prensa el atacante del Olimpia, Justin Arboleda. Tanto Maratón como nosotros, sin que parezca excusa, creo que fuimos los dos equipos que terminamos más tarde, lo cual tuvimos menos descanso para prepararnos, pero bueno, al final creo que hemos hecho frente a ambos equipos al torneo, quizá con muchos altas y bajas, pero ahí estamos. Platense aspira. El estado vial es presentado por Puma Pris. ¿Querés ahorrar combustible? Paga con Puma Pris. Con cada carga ahorrás. Tus puntos son dinero. Úsalos. Muy buenos días, cuando son las 6:50 de la mañana estamos ubicados en el Boulevard Comunidad Económica Europea, frente al Seguro de la Granja. Se está viendo un tráfico vehicular bastante fluido en este sector. Si usted viene de esta zona de Comayagua o el centro de la capital y se dirige hacia lo que es el aeropuerto y colonias aledañas, también usted puede ver un tráfico vehicular bastante fluido a esta hora de la mañana. Por lo tanto, usted le puede recomendar que puede circular por este sector. Usted puede ver que ya están transitando tanto los buses de la ruta urbana, así como también vehículos particulares por este sector del Seguro Social. Cuando son las 6:51, María Fernanda Rodríguez les informa. Buenos días. Es presentado por Forza Delivery. Que tus ventas no se tomen vacaciones. Envía a todo Honduras con 10% en guías prepago con Forza Delivery Express.
El Congreso Nacional aprueba Presupuesto General de la República, año fiscal 2026, por más de 444.335 millones de lempiras, enfocados en inversiones como salud, educación, seguridad e infraestructura. Si no se aprueba un decreto de emergencia, más de 200 fincas productoras de camarón desaparecerán, aseguran los productores. No hay incentivos para su producción y comercialización. En la zona sur de Honduras, hombre sobrevive a 15 machetazos y sale del hospital solo a denunciar a su atacante. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Más de 200 empresas camaroneras podrían desaparecer y dejar de producir porque no hay un decreto que las pueda amparar. Lo están pidiendo esta mañana. Nota de cierre con Tony Munguía. Que pasen todos un feliz día. Y es precisamente con Wilmer Cruz, el representante de los camaroneros de nuestro país, en peligro estas más de 200 fincas camaroneras. ¿Por qué? Si nos explica, Wilmer. Sí, buenos días. Efectivamente, en este momento estamos viviendo una situación bastante difícil. La industria del camarón que hemos venido arrastrando de más de 3 años, ¿verdad? Producto de los cierres de mercado y el más importante que era el cierre de Taiwán. Hoy hemos estado solicitándole al gobierno y al Congreso Nacional un decreto de readecuación y subsidio, ¿verdad? Que lo lleva el decreto de reactivación agrícola y pues hemos encontrado bastante negatividad de parte del gobierno, ¿verdad? Y nosotros le hacemos el reclamo, el por qué se le niega a un sector tan importante como es el agro, ¿verdad? Ese subsidio de deuda. Y hoy nosotros le hemos aclarado al gobierno que de no dar ese subsidio, la industria del camarón, alrededor de 200 fincas de pequeños y medianos productores no van a reabrir porque no hay fondos para pagar, ni mucho menos para reaperturar estas unidades productivas. ¿Y cuántos empleos se pueden perder, Wilmer? Bueno, ya teníamos perdido alrededor de 6.000 empleos, ¿verdad? Si estas unidades productivas de los pequeños productores no se reactivan, vamos a perder alrededor de 6.000 empleos más. Eso se convertiría que son 13.000 empleos que se van a perder en la zona sur, en Choluteca y Valle. ¿Y cuánto ocupa de inversión el sector camaronero en estos momentos? Bueno, en este momento nosotros necesitamos alrededor de 200 millones de lempiras, ¿verdad? De fondos frescos para poder reaperturar estas unidades productivas y también agarrados del subsidio. Es un subsidio que se está pidiendo y siento yo que es un derecho del pequeño productor que tiene porque nunca se le ha dado un subsidio a la producción nacional. Hemos visto que se han subsidiado, por ejemplo, el transporte, se han subsidiado antes grandes productores, empresarios, y al pequeño productor nunca le han dado nada. En este momentito, en todo el país somos alrededor de 48.000 pequeños productores que se beneficiarían de ese subsidio. Ya se imaginará el impacto que hay en ese subsidio que nosotros estamos pidiendo y que el gobierno hasta ahora nos ha negado. Muchísimas gracias, Wilmer Cruz, representantes del sector camaronero de nuestro país. Más de 200 fincas camaroneras se podrían perder si no se aprueba un decreto agrícola en el Congreso. Con usted. Noticia de impacto. Noticia de impacto.